Bueno, cuando estaba pensando en qué compartir, tres cosas se me vinieron a la mente que vienen dando vueltas este año conmigo. Y mi hermana, después de que nos juntamos en Argentina, siempre Analia escribe. Entonces había escrito algo que no lo había leído. Y cuando terminé más o menos de pensar en lo de hoy, leí lo que ella escribió y fue como, dije, voy a leerlo antes, porque a partir de ahí voy a hablar lo que preparé. Dice, querida familia, no sé por dónde empezar. Todavía no llego a decantar todo lo vivido. Recién hoy, ahora mismo, puedo sentarme relativamente tranquila y con mi mente disponible para esto. Fueron días especiales, días de fiesta, de celebración. Qué hermoso y necesario es eso, celebrar, y celebrar juntos. Fuimos y somos comunidad, valiosa palabra, vital diría yo, porque es en comunidad donde se experimenta la verdadera vida, la vida generosa, menos egoísta, más auténtica incluso. Es siendo comunidad donde tenemos sentido de pertenencia y donde también van saliendo cosas no muy agradables de cada uno. Pero eso mismo nos permite darnos cuenta y tener la oportunidad de cambiar, de crecer, de madurar. Días donde pude experimentar el amor de Dios que caía de manera especial por toda nuestra familia, como un regalo particular que dice, sigan siguiendo, continúen conmigo, todo está bien. Creo que eso sentí también, todo está bien, tremendo, y lo mejor, verdadero, porque la vida con Dios es así, casi imposible de explicar y menos de traducir, pero se experimenta una realidad distinta y potente y más real que la real, y eso permite continuar con gozo y con seguridad que me asombra, no sin algo de tristeza, eso ya camina también conmigo, y me atrevo a decir, con nosotros, pero es una tristeza distinta, una tristeza con la certeza de saber que estamos del lado ganador. Ya ganamos y vamos a ganar. Misterio. Pero es ese misterio y esa realidad que no se ve, pero se palpa, que hace de la vida una vida mejor. No por las circunstancias, sino porque Dios va poniendo su mano suave constantemente en cada uno y nos va advirtiendo eso, que todo está bien, que nos quedemos tranquilos, que vivamos un día a la vez, que nada que pueda suceder acá nos puede separar de Él ni nos puede vencer. Él ya venció. Lo gritaría, me encanta. Eso me permite avanzar con más fuerzas y con más amor, inclusive hacia otros que no la están pasando bien, pero que también experimentan esta realidad que te cambia, pero no te cambia. No te cambia las circunstancias, pero te cambia el interior, te cambia la mente, te cambia el corazón, de a poquito. Y luego te va cambiando el sentimiento y vamos viviendo una vida distinta, más profunda, más verdadera, más comunitaria, más de acogida, de perdón, de inclusión, de paz, de libertad, de empatía, de comprensión mutua. Y nos vamos dando cuenta de que ninguno es el bueno de la película. Nos vamos percatando de que somos todos miserables, egoístas y que nos falta mucho por recorrer, por crecer y por comprender. Y eso es bueno, porque nos aúna, nos hermana y nos hace mirar a todos para el mismo lado, hacia el cielo, y pedir ayuda y rogar por auxilio constantemente. Y ahí otra vez está Dios como siempre, esperándonos y envolviéndonos con un abrazo apretado, amoroso, que nos recibe siempre y nos ama constantemente. Leo hasta ahí. Tres cosas son mi introducción. Primero, que las circunstancias no cambian, cambia el interior. El segundo punto que voy a tocar es que ninguno es el bueno de la película. Y el tercero, ser como Jesús. En todo este año creo que toda la vida he estado al lado de gente donde uno va conociendo historias. Y como decías vos hoy, muchas veces uno se estructura de cierto modo, pero Dios se encarga de romper estructuras. Y el otro día estaba hablando con una señora, que yo la quiero mucho, se llama Janet, que tiene, para contar, podría estar toda la mañana, pero les voy a contar un poquito. Esta es la historia de Janet. Ella se crió en Ecuador, cerquita del mar. Su historia es muy triste y muy difícil. A Janet la crió una madrastra tan mala como te la puedas imaginar. Janet sabía, creía y había escuchado que había un Dios, pero no tenía mucho conocimiento del mismo. Pero en su corazón creía que había y confiaba en lo poquito que conocía. Ella me dijo que a los 8 o 9 años de edad, más o menos, algo pasó que le dio como una convicción que a partir de ahí tuvo una convicción mayor de esa realidad de vivir al lado de Dios. Dice que ella tenía mucho hambre, porque era una familia muy pobre, y estaba caminando cerca del mar, era chiquita, 8 años, y dice que estaba pensando y le pedía a Dios por comida. Quería cocinarle una sopa a sus hermanos. En ese momento dice que el mar se corre y aparecen un montón de monedas. Y ella agarra 3 o 4 moneditas y se va corriendo a buscar al hermano. Y cuando vuelven ya no había más nada. Pero con esas monedas ella logra comprar lo necesario para hacer la comida que ella deseaba para su familia. Su madrastra no le creyó
y la agarró a golpes, le pegó un montón. Su vida y sus circunstancias no cambiaron, ella volvió a ese mismo hogar, pero algo en su interior sí cambió y nunca volvió a ser igual. Como estas, ella tiene un montón de historias cuando te pones a hablar con Janet. Y con su sencillez, ella sigue inspirando mi fe con cada charla que tenemos juntas. Ella me dice que está segura que Dios actúa cuando somos sencillos y cuando no ponemos tanto rollo. Y que cree que Él actúa donde hay más necesidad. Muchas veces, que es más fácil ver a veces eso. Esta es la historia de José. José tiene un pasado y una historia complicada. Terminó en Miami solo, con algún grado de retraso madurativo y mucha sencillez. Ante la desesperación de las circunstancias, intenta quitarse la vida de un modo que lo hace pasar por un proceso judicial con la posibilidad de caer preso. José se aferra a Dios, se pone a leer la Biblia y se entrega como un niño a hacer las cosas bien, a avanzar, a mejorar, a cambiar hábitos a sus alrededor de 70 años de edad o un poquito más. A volver a aquello que cuando chico escuchó en catequesis. Hacía tiempo no veía yo una fe tan viva. El juez le perdona la condena. Le pregunto cómo festejar y él me responde, nos vamos a juntar y vamos a agradecerle a Dios. Sus circunstancias no cambian rotundamente. Es una persona muy pobre, pero en su interior es transformado tras seguir a Jesús y mientras Él transforma su interior, también transforma el mío, cuando lo escucho y cuando estoy con Él. Esta es la historia de mi bisabuela. No sé si están viendo o no tan exactos los datos, pero ella sale un día muy deprimida, con la idea de quitarse la vida. Un pastor estaba en la vereda y la vio, y habló con ella, y sin saber lo que estaba pasando, le habla de Dios. Ella se entrega a Dios, y su vida cambia. Reúne a familiares, los cuales también se acercan a Dios. Mi papá y mi tía, a temprana edad, adolescentes más o menos, o 18 años, deciden también seguir a este Jesús del cual le hablaron. Mi tía muere joven, pero sus hijos hoy día están firmes siguiendo al mismo Jesús que transformó la vida de su familia años antes. Mi papá está acá hoy también, y Dios se encargó de darle a cada uno lo que fue necesitando para su formación. Eso sí, ellos no decidieron seguir una religión, sino un Jesús real. Esto de que Dios se encargó de ir guiándolos en su vida, para mí no fue menor. Me deja en paz, sabiendo que no soy yo la superpoderosa que va a cambiar a la gente, sino que Dios empezó una obra. Yo tengo mi parte, pero el dueño de la obra es el Señor, y su obra está por encima de todo. Amén. Me acuerdo cuando Viviana se acercó que tenía algunas preguntas o algunas ideas, y yo pensaba dentro, uy, ¿cómo ayudar a entender esto? Y era algo, nunca lo dije por ahí, pero adentro era cómo explicar todo lo que abarca, qué sé yo, la fe. Dios hizo una obra en Viviana que para mí fue como, no, yo lo hago, yo soy el que hago. A mi papá le pusieron a predicar al principio sabiendo, perdón, pero uno no haría eso. Y Dios se encargó de ponerlo y ir llevándolo hasta donde Dios quiso llevarlo. Y lo va a seguir haciendo y sigue, como dijiste, desestructurando algunas cosas. Dios tiene la obra en cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros muchas veces estructuramos las cosas. Cuando Dios transforma cosas, nuestro interior... Ahora, aunque Dios transforme cosas, aun cuando Dios transforma nuestro interior, cada uno nació por esas cosas que también a veces me cuestiono y no entiendo en la vida, en el lugar donde nació. Algunos nacieron en este país, otros nacieron en Argentina, otros en Perú, otros en Colombia, algunos nacieron en lugares de mucha opulencia, otros nacieron en lugares muy, muy pobres. Algunos nacieron en familias muy disfuncionales. Y esto afecta a quienes somos. No estamos indiferentes, porque conocemos a Jesús no significa que lo que en nuestra historia nos hace milagrosamente perfectos. Y nos toca a nosotros hacer nuestra parte también con eso. Si yo me quiebro una pierna, tengo que ir al médico, aunque tenga Jesús en mi vida. Si tengo un historial de violencia, de gritos, de drogas, de depresión, y la lista es interminable, tengo que ir y trabajar con esto también. Porque una de las cosas que escuché en este viaje de muchos de mis amigos o de gente al lado mío es que con la excusa del cristianismo o de la espiritualidad, muchos tapan cosas y hacen mal a sus propios familiares por cosas que no están trabajando, que tienen que trabajar. Si estás lastimado o si tu vida te hizo ser del modo que sos y con tu forma lastimás a los que tenés al lado, andá y trabajá.
y hacete cargo de esa parte. Dios puede hacer, pero hay una parte que nos corresponde. Porque eso afecta a vos, a tus hijos, a tus esposos, a los que tenés cerca, a tus nietos, y la historia sigue. Les quiero leer otra historia. Esta es la historia de Pedro. La primera vez que vimos a Pedro estaba en una cama en el hospital, muy flaquito, con algo de dolor, pero increíblemente con su cara sonriente y un ánimo fuera de lo común. Casi que no hablamos nada, él habló todo el tiempo. Una persona muy amorosa que disfrutaba de la compañía y de charlar mucho. Luego de varias visitas a Pedro en el hospital, nos enteramos que yo no habría lugar disponible para alojarlo. Cosa difícil para él y para su familia también, porque su estado era tan delicado y su familia no podía cuidarlo en su hogar por situaciones diversas. Así que con mucha tristeza, con la cara de Pedro y de sus familiares en la mente y sin posibles respuestas, salimos del hospital un día viernes. Pero lo que sí hicimos fue orar, otra vez, porque normalmente las situaciones que vemos nos superan y la mayoría de las veces no sabemos qué hacer. Nos contactamos con otros amigos, estos son del hospice de mi hermana, se contactaron con otro hospice que se llama El Buen Samaritano, y preguntamos si tenían lugar para recibir a Pedro. En principio la respuesta fue negativa, ya que no había cama disponible. La tristeza otra vez siguió ahondando en todos. Una llamada inesperada nos cambió el rumbo. Desde el hospice nos avisaron que podían recibir a Pedro en la casa y que allí lo cuidarían hasta su último minuto. Creo que hicimos una fiesta, en nuestro corazón digo, porque hay muchas fiestas en medio del dolor también. Ese día fue una de ellas. Pedro fue trasladado al hospice Buen Samaritano y permaneció ahí donde le atendieron con un amor extraordinario, donde pudo vivir bien hasta su último día. Pedro mismo expresó que se encontraba en la antesala del cielo. Literalmente sentía eso. De Pedro aprendimos muchas cosas. Aprendimos que la alegría no depende de un estado de salud ideal. Aprendimos a agradecerse a cual sea la situación que nos toca transitar. De hecho, él agradecía constantemente, nos animaba a nosotros, nos expresaba que tenía paz, una paz sobrenatural. Nos alentaba que no estemos tristes por su partida, que él iba a un lugar mejor. Sí, eso decía, y nosotros aprendíamos. Escribió de su puño y letra cosas como estas. Me doy cuenta que hablo diferente, que hablo del corazón. Físicamente estoy desgastado, pero no por dentro. Es fácil tener fe, pero hay que vivirla. Yo sé que voy a un lugar mejor, no es suerte. Es estar en el camino de la fe, tener confianza. El de arriba es fiel. Y sigue. Lo que digo es que hay historias, con esto que yo mencioné en la introducción, de que aún con las circunstancias que no cambian, este señor muere, pero muere con algo en su interior transformado. Así que muchas veces nuestras circunstancias no cambian, pero seguir agarrados del Señor hace que nuestro interior y las cosas se vivan de otro modo. La segunda parte que dije es que ninguno es el bueno de la película. Y en este tiempo, antes de Navidad, estuve con varias historias de la genealogía de Jesús. Y cuando yo pienso cómo quisiera, si yo escribiera la historia de un rey, o si escribiera la historia, no sé, de mis hijos, me gustaría decir siempre lo más lindo, ¿no? Es la hija de este, que fue el hijo de este, y que hizo esto y que esto. Y sin embargo parece que Dios no hizo eso. Dice, les voy a leer, aunque parezca aburrido, pero la genealogía de Jesús. En Mateo 1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Piensen igual en quién fue cada de estos personajes, los que sepan partes de estas historias, porque hay partes muy lindas y muy emocionantes de muchos de ellos y otras que yo no contaría. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá es el que mandó a vender a José, ¿no? ¿O fue uno de los que estuvo ahí para...? Sí, el que estuvo con Tamar. El hijo de Jacob, uno de los hermanos de José. Por eso, fue un lindo hermanito. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Booz, perdón. Después vamos a hablar de Rahab. Es una mujer. Engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jocanías y a sus hermanos en el tiempo de deportación de Babilonia. Después Joconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matam, Matam a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La genealogía está llena de pecadores, como vos y como yo.
Y me gusta, hoy estaba orando a la mañana y pensaba, digo, pensá que muchas de estas mujeres o de estas de la Biblia están como, o sea, eran como yo. Uno los ve como personajes, y eran personas que la pasaban y que sentían tanto como siente uno y las circunstancias y las dificultades que vamos teniendo en la vida. La genealogía está llena de pecadores, como vos y como yo, lo que habla de quién es Dios. No trató de hacer todo perfecto en la familia de Jesús. Demostró que era tal y como nosotros, descendientes de pecadores como vos y como yo. Lo que me sorprende es que Dios obró en medio de gente imperfecta y que ésta tuvo la opción de decidir seguirlo o no, tal como nosotros. Y ahí reside la transformación en el corazón, como en estas historias que leí antes, y lo que hace la historia diferente en la vida de cada uno de nosotros. El otro día hablaba con un paciente y cuando lo escuchaba, digo, Dios, él encontró la perla de gran precio. Y no estoy en un lugar cristiano diciendo que vi esto. Es gente de la calle que algunos encuentran a Dios y Dios cambia algo en lo profundo de sus vidas. Esta es la historia de Rahab. Era una mujer que no era judía. Es más, era de un pueblo enemigo. Trabajaba como prostituta. No sabemos cómo terminó poniéndose en esa situación. Las cosas eran muy diferentes para las mujeres en esa época, pero lo que me sorprende es que en lugar de ser definida por su ocupación o su pasado, ella tomó un paso hacia un propósito mayor, demostrándonos que su trasfondo no nos descalifica de los planes de Dios. Cuando vienen los espías, ella reconoce que Dios está haciendo algo y en lugar de entregarlos, valientemente los esconde, poniendo su propia vida en riesgo. Si la agarraban, ciertamente la mataban, pero su fe en el Dios de Israel la llevó a hacer este acto valiente, y este acto no solo cambió su vida, sino el futuro de una nación entera. Es fácil enfocarse en su pasado y condenarla como pecadora, pero ella fue más que eso. Más allá de sus imperfecciones, es mencionada en las Escrituras como parte de la historia de Dios. Una de las pocas mujeres que se cuentan en la genealogía. Yo no la pondría, tal vez. Incluso es mencionada en la genealogía cuando las mujeres no eran consideradas como hoy día, y menos como un antecedente como el suyo. En Hebreos, Rahab es celebrada por su fe y su valentía. Dios usa gente que es marginalizada o poco vista por el mundo. También su historia nos muestra algo más, que aun cuando metamos la pata, eso no tiene que ser el fin de nuestra historia. Siempre hay oportunidad de vivir nuestra fe. Con ella puede que tengamos remordimientos de decisiones pasadas, pero Dios nos invita a traerlas a Él. A veces a tener que trabajar para corregir cosas que acarreamos con ayuda profesional, pero cuando entregamos nuestras historias, Él puede tornarlas en testimonios poderosos de su gracia. En la genealogía también me encuentro con personajes que decidieron diferente. En esa familia había gente que se decidió o encontró esa perla de gran precio y otros que no la tuvieron tan del mismo modo. Y otra historia que por ahí no es de la genealogía es la historia de Marcelo, que estuvo cerca de gente que amaba y servía a Dios. Él era un buen tipo, incluso más lindo de lo que otros que se aclamaban cristianos. Nunca sintió necesidad de seguir a Jesús. Él se enferma de cáncer y en todo momento decía que más adelante se decidiría por Dios, pero no todavía. Muere sin haberlo hecho. Dios igual no paró su historia por lo que decidió él. Sus hijos están en el Señor y han elegido por él. Pero él, hasta donde sabemos, nunca quiso hacerlo. Salomón pidió sabiduría a Dios, Dios se la dio, pero Salomón eligió sus placeres por sobre otras cosas. Sí, somos imperfectos y Dios no tiene problema con eso. Es más, creo que el problema lo tenemos más nosotros que Él. Pero hay algo en nuestro fuero íntimo que es lo que hace la diferencia. Por algo Dios le dijo a David que era un hombre conforme a su corazón. La historia de Jesús está llena de gente pecadora como vos y como yo que han tenido sus elecciones, como hoy la tenemos, cada uno de nosotros. Y la obra de Dios me maravilla porque me hace dar cuenta que la obra de Dios sigue más allá de nosotros. Pero me lleva a un tercer punto, ser como Jesús. En el trabajo, en la organización cristiana en la que estoy, una de las definiciones de los valores es que seamos profesionales y Christ-like, dice, no cristianos, sino como Jesús, parecidos a Jesús. Y la Biblia, me gusta, cuando pensaba en esto de la Biblia se divide en dos partes. Todo lo que pasa antes de que Jesús venga, que lo llamamos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y después el Nuevo Pacto que llega cuando Jesús entra en escena. A veces uno lee y parece poner todas las historias como un mismo nivel. Pero Jesús llega y dice en Mateo 28, 18, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el Antiguo Pacto, en el que Dios hizo un trato con el pueblo de Israel, es principalmente un pacto basado en la ley.
Este pacto buscaba establecer un camino claro para que el pueblo de Dios pudiera vivir en obediencia y justicia. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel, se mostró que la humanidad no podía cumplir perfectamente la ley debido a la imperfección del ser humano. La llegada de Jesús establece un nuevo pacto que no depende de nuestras obras, sino de la obra redentora de Cristo en la cruz. Jesús cumplió la ley y ofreció gracia, invitándonos a vivir bajo su autoridad, no como una carga, sino como una oportunidad de transformación interna. A menudo, los cristianos caemos en enfocarnos en seguir reglas, doctrinas o tradiciones, pero Jesús nos invita a algo más profundo, a vivir como Él vivió. Las historias de mis pacientes dejarían mucho que dudar a religiosos que quieren aplicar la Biblia a todo. Con cada tema creo que podemos encontrar un versículo que justifique o reprenda algo del tema. Pero hay algo más que Jesús quiso transmitir cuando Él vino acá. Más allá de si está bien o mal usar un arito, un pantalón, no estoy restando la importancia a la palabra o las cosas que tenemos que seguir porque hacen bien a la vida del cristiano, pero creo que cuando Jesús dijo que Él es la máxima autoridad, vino a mostrar lo que realmente importa. Y eso me lleva a Hechos. Está Pedro, Jesús le había dicho vayan, y en algún punto está Pedro en su casa, va a orar y Dios le da una visión. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión... son dos cosas distintas. Está Cornelio, un hombre que no era del pueblo de Israel, pero se ve que temía y hacía las cosas bien, y Dios lo había visto. Y por otro lado, está... Perdón, porque... Sí, pero no sé por qué puse, porque en vez de... iba a leerlo de la Biblia y mezclé los versículos. Está perfecto. Porque después le habla a Pedro, entonces me confundí con eso. Estaba Cornelio, y sigo con la historia, dice, Cornelio vio en una visión, como en la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Al día siguiente, mientras iban por él, Pedro tiene una visión. Pedro judío, con un montón con todo el trasfondo judío, todas las leyes judías. Cornelio, un hombre que no era del pueblo judío. Pedro tiene una visión donde Dios le dice, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, dijo Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso es lo que yo decía, que Jesús lo había mandado a ir y él estaba en su casa, y lo encuentra en su casa y le dice, anda. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Pedro entraba en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Que esta parte también me parece interesante. Es como que se encuentra en una circunstancia donde en otro momento jamás iría, porque no ir a la casa de alguien que no era judío era todo un problema. Y dicen que muchas veces uno no tiene que decir todo lo que piensa, pero bueno, él dijo lo que pensó y les dijo, hace 3 días, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver
que a nadie debo llamar impuro o inmundo. O sea, decirle eso a alguien hoy día, bueno, para mí serías inmundo, pero bueno. Llevaron a Homestead y le quitaron la estructura. Sí. Por eso, cuando me mandaron a mí, por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 3 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando, de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón. Así que inmediatamente le mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y se dispuso que se aparecieran no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? ¿Acaso puede alguien negar el entregar un niño a Jesús? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Increíble, la obra es de Él. Nos toca ir y amar. Jesús le había dicho a Pedro, ve, y lo encontró tranquilito y le tuvo que dar la visión y decirle de nuevo, anda. Pedro conoce las Escrituras perfectamente, conoce a Jesús, le sigue, lo niega, luego vuelve a encontrarse con Jesús. Así igual el poder de sus tradiciones, de lo que la palabra decía, parecía ser más fuerte que lo que vio en Jesús. Dios lo llama a casa de unos gentiles, según la Biblia. Él quedaría impuro si se juntaba con esta gente. Jesús, máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo llama a ir, a traer el amor, el reino de Dios a todo lugar, a dejar de lado todo el rollo de alrededor. Luego, Pedro tiene que dar explicación de su comportamiento. Dice que los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido palabra de Dios. Así que Pedro subió a Jerusalén y se juntan con todos. Los creyentes judíos lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Creo que aunque quisieran, sería imposible para los gentiles agarrar las 500 leyes que había de los judíos y decir, bueno, ¿saben qué? Oye, yo quiero seguir a Dios, voy a empezar con la primera ley, a ver si llego en algún momento de mi vida. O para el judío decir, a este mejor no le hablo, porque si me cree le tengo que decir que se tiene que circuncidar. ¿Dónde queda la obra del Espíritu Santo? Jesús se enojó pocas veces, pero no con la persona a la que querían apedrear, no con el endemoniado. A ellos los liberó. Él se enojó con los religiosos que cumplían con no hacer nada el día de reposo, pero no amaban a sus prójimos. Creo que de este debemos cuidarnos nosotros mismos, que de esto debemos cuidarnos, de no alejar a los demás de Dios con nuestra falta de amor, con nuestra falta de paciencia, con nuestra falta de coherencia diaria, con la falta de reconocer nuestros errores, de arrepentirnos, de pedir perdón, de amar. No perjudiquemos el caminar de otros con el Señor por nuestra forma de mezclar la espiritualidad con nuestros grandes errores que contradicen lo que decimos vivir con lo que realmente vivimos. Jesús viene como máxima autoridad y nos manda a ir y ser como Él. Y a llevar su mensaje de amor, el ángel le dijo, no tengan miedo, porque les traigo buenas noticias, una buena noticia que será motivo de gran alegría para toda la humanidad.
Llevemos esa noticia que es para todos, sin olvidar que la obra es de Él. Conclusión. La verdadera transformación no proviene de las circunstancias externas, sino de un cambio profundo en nuestro interior. Un cambio que solo puede ser obrado por el amor y la gracia de Dios. A través de las historias de personas como Janet, José, Rahab, podemos ver que aunque nuestras vidas puedan estar marcadas por el dolor, la imperfección, por decisiones erróneas, es la decisión de seguir a Jesús lo que redefine nuestra existencia. A lo largo de la genealogía de Jesús vemos cómo Él eligió usar a personas imperfectas, tal como somos nosotros, para llevar a cabo su propósito divino. Jesús, como máxima autoridad, no vino a imponer reglas, sino a mostrarnos el camino de un amor genuino, transformador y accesible a todos, sin importar nuestras fallas o pasado. Él nos llama a vivir como Él vivió, a ir donde otros no irían, a amar sin condiciones y a extender la gracia que Él nos ha dado. La obra es de Él, pero nos invita a ser parte de ella, a llevar su mensaje de esperanza y restauración a todos los rincones del mundo, sabiendo que su gracia es suficiente para cambiar incluso lo más oscuro de nuestras historias. Amén. 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 Amén.